Saludos a todos. Una nueva semana de Hombre Renovado. Es un gozo estar aquí, este servidor, Daniel Puerto, con mis amigos de siempre, los tres mosqueteros, ya nos dicen, mi amigo Josué y Rudy, y hoy tenemos un invitado especial que dentro de un momento se estará presentando. Pero Josué, Rudy, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien, Daniel. Hola a todos, es un gusto estar en una nueva semana. Un gusto estar contigo, Daniel, contigo, Rudy, con el invitado estrella que tenemos hoy desde tierras lejanas. De verdad, estamos muy expectantes de nuestra plática de hoy y de seguir aprendiendo con base en la palabra del Señor. Así que, Rudy. Sí, hola Daniel, Javier, hola invitado estrella. Entonces, estamos aquí nuevamente disfrutando este tiempo, este tiempo donde siempre compartimos después de una grabación cuán edificados hemos sido nosotros al estar hablando y pues confiamos en el Señor que todos aquellos que puedan estar acompañándonos, ya sea por audio, video, también puedan ser edificados para la gloria del Señor y para poder deleitarnos en él cada día. Yo tengo la pregunta que ¿quién es Javier? Porque dijiste hola Daniel y hola Javier. Dije Javier. Sí, Sí. se te Qué olvidó. raro, porque no estaba pensando en ningún Javier. No, es que hoy tenés cara de Javier. Bueno, está bien, se vale. Bueno, nosotros somos tres centroamericanos, ¿no? Yo soy de Honduras, Rudy de Honduras y Josué salvadoreño. Y tenemos hoy un invitado especial, pero es del otro lado, de otro continente, de España. Hermano Ever Torres, gracias por estar con nosotros, gracias por dedicar este tiempo y compartirlo en esta conversación de amigos. Un placer, siempre tiene que haber una oveja negra en el grupo, ¿verdad? Yo siempre me Ah, refiero a España como la madre patria. Allá en Honduras hablamos de España mucho porque obviamente tenemos historia ligada. Un placer conocerte, mi hermano, y tenerte aquí. Josué y Ever son amigos de hace algunos años y pues para mí es un placer conocerte. Cuéntanos, ¿quién es Ever Torres? ¿De dónde eres? ¿Cómo te convertiste a Cristo? ¿Cómo Dios te trajo a Él? Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Marín, en Galicia, España. Mi padre entró en el ministerio cuando yo tenía apenas un año y desde entonces he crecido en un ambiente cristiano, algo no muy común en España. Y es curioso porque la iglesia en el lugar donde yo crecí era bastante grande para los cánones habituales, de manera que uno nunca sintió esa sensación de estar en minoría. Desde que éramos niños sentimos un particular orgullo de pertenecer a un grupo como el nuestro, aquí una comunidad grande, importante en el lugar. Pero bueno, obviamente yo no era salvo, simplemente me sentía bien en un círculo particular y el Señor fue obrando en mi vida. Muchas veces fui confrontado con mi pecado y sin embargo no me arrepentí verdaderamente hasta que ya eh, mi bajeza moral y espiritual fue tan obvia para mí que tuve que ponerme de rodillas y clamar al cielo pidiendo perdón de mis pecados. Y el Señor tuvo misericordia de mí y me salvó. Y desde el primer momento sentí que mi salvación era un regalo inmerecido y por tanto debía emplear mi vida en trasladar este mensaje a otros. Así que decidí estudiar periodismo y eh, eso no era suficiente porque está bien aprender a trasladar un mensaje, pero si no sabes comunicar ese mensaje, si no conoces ese mensaje, no importa las palabras que uses para no presentarlo finalmente. Así que hubo en mi corazón un fuerte deseo de estudiar la Biblia. Comencé tomando algunas clases en un lugar tipo instituto bíblico y después de terminar ese deseo fue creciendo. Sentía que no tenía la autoridad del texto cuando hablaba a otros, sino que realmente era todavía mis propias ideas tratando de entender, y el Señor abrió la oportunidad para estudiar en The Master's Seminary y después de 3 semanas de casados mi esposa y yo nos mudamos allí y estudiamos, bueno, tuvimos la oportunidad de estudiar yo en el seminario, ella tomó algunas clases en la universidad y para nosotros fue una experiencia realmente positiva. También el tiempo en la iglesia, ahí en Grace, bajo el liderazgo
en la parte hispana de Henry Tolopilo y los demás hermanos, y realmente fue un gozo. Allí tuvimos nuestras dos primeras hijas y regresamos a España, a la misma iglesia de la que yo salí. Recibimos una invitación para servir al Señor aquí y hemos estado colaborando en el ministerio los últimos 5 años. Soy uno de los pastores de la iglesia y también enseño en el seminario Berea. Esas son mis principales ocupaciones a día de hoy. Qué lindo escuchar cómo Dios te salvó. Yo siempre que platico con jóvenes, hijos de pastores o hijos de líderes de la iglesia, les digo, asegúrate que tú has abrazado el evangelio, porque pues yo soy hijo de pastor también, igual que tú, y Dios me salvó cuando yo tenía 17 años, estaba lejos de Él y no quería nada con Él. Y he escuchado esa historia repetidas veces, hijos de pastores o de líderes que quizás no se han apropiado ellos del sacrificio de Cristo para sí. Y es un gran peligro, ¿no es cierto? Crecer en la iglesia y pensar que pues ya la tienes asegurada también con Dios. Y cualquier hermano que nos esté escuchando, asegúrate de anunciarles el evangelio a tus hijos y llamarlos al arrepentimiento, no importa si llevan toda su vida en la iglesia local. Así es, y yo añadiría algo. Muchas veces se oyen historias acerca de hijos de pastores que llegaron a rechazar la iglesia o a odiar la iglesia, si podemos hablar así, porque sus padres o su padre estaba demasiado involucrado, no tenía tiempo para ellos, y bueno, puede ser un peligro real. Pero en mi caso, yo experimenté la otra parte, y es que, por la gracia de Dios, mis padres siempre me inculcaron un deseo de estar en la iglesia, un amor de estar en la iglesia, y realmente yo lo disfruté. Siempre fue un gozo estar ahí. Nunca protesté, nunca me quejé porque teníamos que estar yendo a algún lugar por causa del ministerio. Al contrario, mi problema fue que pensaba que podía amar las cosas de Dios y las cosas del mundo al mismo tiempo. Y esa es una gran trampa que el diablo nos tiende, y tenemos que, en algún punto de nuestra andadura, reconocer que no podemos servir a dos señores, y hasta que Cristo no conquiste nuestro corazón estaremos tan perdidos como los que nunca pisaron una iglesia. Y hablando un poquito de eso es interesante porque muchas veces también sucede que como miembros de las iglesias no se llega a entender que el hijo del pastor es tan pecador como el hijo de cualquiera, y se pone sobre los hombros del hijo del pastor una conducta moral que no debe llevar. O sea, tenemos que verlos como cualquier pecador y amarlos como cualquier pecador. Entonces, a veces también creo que como miembros de la iglesia podemos empujar mucha presión que no deben estar en los hombros de un hijo de pastor. Sí, así es. Que Dios nos dé esa gracia, ¿no? No sé, Rudy y Josué, su experiencia, cuando llegaron a la iglesia o si en algún momento sus padres estuvieron involucrados en el ministerio, pero yo creo que es algo importante que como papás estemos constantemente anunciándoles el evangelio a nuestros hijos y llamándolos al arrepentimiento. Como escuché el testimonio de la esposa de Paul Washer, Shadow Washer, que ella pues estuvo todo el tiempo en la iglesia, fue misionera, esposa de misionero, y estudió en Instituto Bíblico, y después de años de casada con el hermano Paul, se dio cuenta de que ella no era convertida, y pues Dios tuvo misericordia y la trajo a él, ¿verdad? Así que este mensaje sea constante en nuestros hogares, llamado al arrepentimiento y a la fe. Así es. Queremos hablar un poquito acerca del orgullo y la humildad. Ever, ¿cómo al ver el escenario actual, la gente en nuestras sociedades, en nuestra cultura de hoy en día, en la cultura occidental de hoy en día, donde nosotros vivimos, tú la pudieras definir como una cultura, unas personas humildes u orgullosas? ¿Cuál es el patrón de vida, el patrón de conducta del occidental de hoy? Bueno, resulta interesante pensar que no dista demasiado de lo que es el hombre a lo largo de la historia.
hace unos 2300 años Aristóteles escribió algunas de sus obras más conocidas y en una de ellas hablaba precisamente de esto, del freno que supone para el individuo el avergonzarse o ser demasiado humilde con respecto a aquello que hace bien. Esto es muy sutil porque realmente es lo que nos sucede hoy. Al contrario, debemos o queremos que todo el mundo lo sepa y las redes ayudan en ese sentido bastante, ¿verdad? Instagram es una máquina de exponerse a sí mismo. Hace años, cuando Facebook nace, algunas personas comentaban y dejaban constancia de los sitios que habían visitado, ¿verdad? Estuvo allí, estuvo allá. Bueno, ahora no solamente lo escribimos o lo mencionamos, sino que directamente subimos esas fotos donde siempre, curiosamente, salimos bien parados, ¿no? Entonces yo creo que la cultura de hoy es distinta en un sentido, pero es peor en cuanto a que tenemos más posibilidades de exponer y de proyectar todo eso que tiene que ver con nuestro alto concepto de uno mismo. ¿Qué piensa la persona de hoy en día acerca de la humildad? ¿Es algo que las personas buscan? ¿Es algo que las personas continuamente están deseando que sea su característica personal? Bueno, yo creo que no, y me parece que todos coincidimos en que Sí. lo que pretendemos es hacernos notar, hacernos ver, no pasar desapercibidos, y si lo hacemos también es por cierto orgullo de que otros no piensen que nos hemos equivocado o no hemos llegado al baremo que se esperaba, ¿no? Entonces, ambos extremos están mostrando una tendencia al orgullo y una falta de humildad. La idea siempre está en no quedar en mal lugar con respecto a lo que los otros puedan pensar de uno mismo, ¿no? Sí, la verdad que ambos extremos son una realidad y puede ser una falsa humildad para pretender ser humilde o el otro extremo de querernos mostrar. Y creo que el mundo que nos rodea está lleno de eso, está lleno sobre todo de ese orgullo y a veces como creyentes, como cristianos, nos vemos tentados a ir al otro extremo tal vez, pero no necesariamente nuestro corazón está ahí, aunque con la boca tratamos de decirlo, ¿no? Y solo demuestra el orgullo que realmente hay. En las redes sociales que mencionabas, Ever, es una gran oportunidad para que nosotros expresemos lo grande que somos y escribamos nuestra propia historia, ¿no? Porque ahí yo soy el héroe de mi historia. Y mi esposa y yo hemos conversado mucho acerca de las redes sociales porque es un peligro bastante grande. Imagínate que yo quiero expresar de verdad quién yo soy. Entonces, cada conflicto en mi hogar también lo tengo que publicar. No es sabio eso, que yo esté lavando la ropa sucia en público, ¿no? Como se dice, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. Um, pero entonces no puedo expresar quién yo soy realmente porque yo no voy a estar exponiendo al mundo cada conflicto, cada problema. Como líder de una iglesia local, yo no voy a estar llevando cada pecado de la congregación al público en Internet. Entonces, es casi imposible ser completamente genuino quien tú eres en redes sociales. Es casi imposible. No sé qué opinan ustedes, cómo lo ven. Sí, definitivamente que las redes sociales, como lo decía Ever, son para colocarte una careta. Yo no sé si ustedes en algún momento vieron una caricatura que se llamaba Los Supersónicos. Yo no sé si todavía saldrá. Y era bien futurista. Buenísimo. Entonces me llamó la atención, nunca olvido un capítulo en donde la esposa del protagonista está en una videollamada y cuando termina, y se ve bien alegre y sonriendo, y cuando termina la videollamada, apaga el aparato con el que está hablando y se quita una máscara que tenía donde se miraba tan bien y ya se ve que está despeinada, está enferma y todo así. Y realmente eso es lo que llega a suceder con una red social. Estamos colocando, como decía Ever, nunca salimos mal colocados, mal puestos y a veces también cuando se colocan cosas dolorosas es por un poquito de orgullo para sentir, para que todos los demás me estén viendo y yo ser el centro.
¿Cuántas veces no podemos ver que alguien tiene una pérdida de un familiar y empieza a colocar muchas cosas allí que denotan quizás un poco de soledad en su vida, pero también un poco de que todo gire alrededor de la persona, de su lástima, de su dolor? Y entonces sí, es súper complicado este tema de redes sociales. Sí, buen Sí, punto eso. Perdón, me hizo recordar, mi esposa me comentó un post que alguien puso, como ahora todos están haciendo víctimas de mil cosas, ¿no? Sí, Y victimización de todo el mundo. Y esta persona ponía, ella la conocía a la persona y haciéndose la víctima simplemente para que todos le dijeran, no, tú sos lo máximo, no, no te preocupes, todo va a estar bien. Y le bajan todos los santos de todos los lugares que se tienen que bajar y le dicen todas las cosas positivas que se tienen que decir y realmente, claro, eso es otra perspectiva, buen punto, porque uno pone las fotos bonitas de los hijos, de todo lo que está pasando, yo aquí predicando, yo acá evangelizando, y luego puede haber otros que pongan, sí, que estoy triste porque mi perrito está con el dolor de estómago, ay, qué tristeza, vamos a estar levantando oraciones por el perrito y diciendo cualquier cantidad, estoy diciendo un ejemplo tonto, pero cualquier cantidad de cosas para provocar lástima, probablemente llenar vacíos y llamar la atención. Muchas veces es eso también, llamar la atención hacia sí, ya sea en positivo o en negativo, la idea es orgullo. sí. sí, ese es el punto, ¿no? Es lo que quería mencionar. Realmente un día habría que sentarse y analizar para qué sirven las redes y a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa y en un sentido nos están tomando el pelo, como decimos a veces a todos, porque ya no hacen falta equipos de espionaje, nosotros ponemos toda nuestra información ahí, Ya. gratuita, abierta, y realmente muchos se están beneficiando de eso. Pero yo creo que finalmente, dejando a un lado si hay un gran cerebro detrás de todo, que sabemos que lo hay, eh, me parece que el ser humano es especialista en estropear todo lo que toca. Así que ya sean cartas escritas o la última tecnología que nos permite conectarnos de manera supersónica, podemos decir, el ser humano lo va a estropear y va a usarlo para un fin erróneo, equivocado, torcido. Y bueno, como anécdota, todos hemos visto vídeos durante esta cuarentena global donde personas estaban en una rueda de prensa o dando un comunicado importante y de repente la cámara se mueve y hasta se descubren sus vergüenzas ahí porque ni siquiera se han preocupado de ponerse un pantalón o de amarrarse la chaqueta. Lo que quiero decir es que estamos tan preocupados que al mínimo detalle todo ese castillo de naipes se cae y sale a la luz lo que realmente somos. Sí, nada más para aclarar, nosotros sí usamos pantalón en las grabaciones. Amén, hermano. Gracias por la aclaración, Rudy. Gracias, gracias. Nosotros tenemos que evaluar siempre nuestro corazón. Jesús quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestro corazón, que nuestro corazón esté bien con Él. Dice Jesús en el Evangelio de Marcos que del corazón del hombre salen todas estas maldades, ¿no? La fornicación, el adulterio, etcétera. Y al usar las redes sociales debemos examinar cuál es la motivación de nuestro corazón y puede ser hasta un instrumento para nuestro propio bien en ver nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, querer ser visto, el anhelar ser el héroe de nuestra propia historia, venir a Dios en arrepentimiento y en fe otra vez. En otras palabras, podemos usar hasta los medios sociales para evaluar la condición de nuestro corazón delante de Dios. Sí. ¿Por qué posteamos lo que posteamos? ¿Por qué estamos subiendo lo que estamos subiendo a las redes? Con esto terminamos este segmento, este episodio, y ahora queremos hablar un poco acerca de manifestaciones del orgullo en la vida de los hombres, especialmente de los hombres cristianos, ¿no es cierto? Hay un libro excelente que lo escribió Stuart Stott, que es un libro acerca del hombre que es esposo, se llama El esposo ejemplar. Y ahí en este libro, Stuart Stott da 30 manifestaciones del orgullo en la vida del hombre.
Queremos mencionar algunas de estas 30, no las estaremos mencionando todas, pero queremos mencionarlas y comentarlas. Y una de las que me llama la atención a mí es el perfeccionismo. Stuart Stott dice que el perfeccionismo es una evidencia, manifestación del orgullo en la vida de una persona. ¿Cómo definirías, Ever, a un perfeccionista? Bueno, tristemente, hablar de perfección no necesariamente tiene que ver, como tú dices, con algo bueno, porque sin duda el hablar de perfeccionismo incluye un matiz negativo en la cuestión, y es que se trata de una persona que no está dispuesta a hacer menos de lo que ella misma desea o anhela, y hacer menos que eso supone errar, supone fracasar, y no necesariamente uno controla todas las circunstancias. Realmente esto supone un problema hasta llegar a avergonzarse incluso, ¿no? Cuando de lo que se está hablando no es de hacer las cosas mal, sino de entender que somos seres limitados y que cometemos errores a veces involuntarios, vivimos en un mundo caído, hay circunstancias que afectan a lo que hacemos o no hacemos, pero el perfeccionista no entiende esto y no estará satisfecho hasta haber alcanzado ese límite que piensa debe alcanzar, y esto realmente nos sitúa en una situación bastante peligrosa, porque una y otra vez el corazón piadoso, el corazón que se amolda a lo que en la escritura enseña, reconoce que por sí mismo su valor es muy limitado y todo lo que pueda hacer está condicionado no solo por su pecado, sino en un sentido positivo también a la dependencia en gracia del Señor. ¿Hay aquí entre nosotros algún perfeccionista que quiera confesar su pecado de perfeccionismo? El perfeccionista quiere que todo le salga bien, ¿no? Pero de acuerdo a lo que está en su mente, a su patrón. Y cuando algo se sale del lugar, entonces ahí viene la ira, el enojo, la frustración, la decepción. Realmente ser perfeccionista es algo que te lleva a vivir frustrado porque las cosas no salen del todo como nosotros la planeamos, como decía Ever. Y Claro. también te lleva a no amar a los demás, porque siempre el estándar soy yo. El estándar de cómo hacer las cosas es como lo digo yo. Y no reconozco las habilidades que otros puedan tener. Y cuando alguien más no hace las cosas como yo las hubiera hecho, está mal. Entonces también me está llevando a no amar a esas personas que son la imagen de Dios y a creerme superiores a ellos, que es lo que hemos hablado en otras ocasiones, que el orgullo es ver a los demás hacia abajo y creerme que estoy por encima de todos los demás. Así que, e incluso también a veces, que en algún momento con alguien hemos conversado que cuando hablamos y cuáles son tus debilidades, se dice, no, es que soy demasiado perfeccionista como una debilidad, pero con un tono de orgullo, como para resaltarla más bien. Entonces, no sé, es como orgullo elevado a la 2. Yo me río porque he luchado con esto realmente muchas veces en mi vida. Me gusta hacer las cosas bien, para el Señor, claro, y uno así dice, así pensamos, así creemos, pero eso en ocasiones puede tornarse pecaminoso y como dicen, incluso lastimar a otros o frustrarte, enojarte, te hace ser lo que dicen en inglés, ser un micromanager, y estar queriendo controlar cada pequeño aspecto de todo lo que está pasando en la vida de unas personas. Si eres un gerente, si eres un director, un jefe, un supervisor, quieres ver qué hacen las personas en todo momento, y estar controlándolo, y eso es dañino para todos y trae un ambiente nocivo en el trabajo, obviamente en la iglesia, en la casa, en la familia. Y debemos cuidarnos de eso, ¿no? De no confundir, hacer las cosas bien, todo de la mejor calidad para el Señor, y ser perfeccionistas porque me estoy fallando a mí mismo, porque mi estándar es tan alto, sino que nuestro estándar sea el Señor, el cual es santo, y todos los demás
estamos muy, 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 muy por abajo, al completamente extremo de eso, y simplemente tratamos no de nuestras fuerzas, sino en las suyas, de agradarlo y hacerlo mejor para su gloria, ¿no? Pero a veces cuesta en la práctica no tener esos sentimientos de orgullo, esas reacciones de orgullo que saltan a menudo. Así Sí. que sí, es algo con lo que he luchado antes. Y ahí también, ya que mencionabas dañar, yo quiero compartir un poquito. Tengo un buen amigo, ustedes algunos han hablado con él, Daniel ha hablado con él. Es tercera generación de pastores en su familia. Su papá ha estado visitándolo estos días y le comentaba al papá por ciertas situaciones que se están dando. El papá le comentaba, vos sabés que yo he sido muy dado a querer controlar muchas cosas en la iglesia. El papá es uno de los pastores de la iglesia donde él se congrega. Y él le dijo, y haciendo eso, yo he dañado a la iglesia. Yo le he dañado, porque yo he querido controlarlo todo y que todo se haga como yo creo que es lo mejor y no he escuchado a otros y muchas cosas. Entonces, realmente y no solo es un tema para pastores, es un tema para cada miembro de la iglesia, cuando creemos que somos el estándar de cómo la iglesia tiene que actuar, hacer las cosas, está muy latente ahí la probabilidad que dañemos al cuerpo de Cristo. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Y el escritor Stuart Starr menciona otra manifestación del orgullo, además del perfeccionismo. Son 30 y les recomendamos el libro, de verdad. Vayan y léanlo todo, completo. A veces esto parece humildad, pero realmente no es humildad, que estar enfocado en la falta de tus dones y habilidades. Y él dice, algunos orgullosos parecen no ser orgullosos porque siempre están lamentando su condición. Pero esto es todavía evidencia de orgullo porque está enfocado en sí mismo y quiere ser elevado, como yo no predico como aquel que sí predica bien, o sea, yo soy aquí abajo y los otros están arriba, o en el área de la música, ¿no? Yo toco este instrumento, pero no toco tan bien como aquel, me hace falta esa habilidad. Y el escritor dice que estar enfocado en la falta de tus dones y habilidades es una muestra de orgullo también. Tener, dice él, una actitud de ay de mí es orgullo también. Sí, es precisamente lo opuesto, ¿no? Pero al final el problema es el mismo, en el sentido de que lo que buscamos es elevar nuestro yo. Y lo cierto es que a veces necesitamos que alguien diga, pues efectivamente, hermano, no predicas como aquel. Lo que pasa es que muchas veces sucede lo opuesto y el hermano trata de disimularlo, intenta animarnos y a veces eso tampoco ayuda, ¿verdad? Porque estamos alimentando ese pequeño monstruo que cada vez se hace más grande y ya cuando predico, si la persona no llega a decirme, o cuando hago un pastel, o cuando juego una partida de tenis de mesa, no importa lo que haga, si alguien no reconoce mi valía y no me anima de una manera extraordinaria, entonces me siento frustrado también, incapaz, me siento decepcionado, desanimado y esto es pecado, evidentemente, porque no terminamos de disfrutar lo que hacemos, no lo hacemos con un corazón puro y estamos más preocupados de las reacciones que de lo que realmente estamos haciendo. Y esto es un problema, ¿no? Otra característica de la persona orgullosa, manifestación del orgullo, dice este hermano, es hablar mucho, y otra es hablar mucho de ti mismo. Los orgullosos hablan mucho porque piensan que lo que ellos tienen que decir es más importante que lo que cualquier otro tenga que decir. Y pues habla mucho de sí mismo porque toda su vida gira alrededor de él. Sí, cuán tentados nos vemos a eso, ¿no? Incluso yo me he visto a veces confrontado por mí mismo, confrontado por la escritura, de ver mi pecado. A veces mi esposa me está contando algo y yo ya quiero contarle lo que yo le quiero contar, lo que me pasó a mi día, ¿no? Y algo muy cómico, mal, pero cómico que una vez nos pasó. eh, no voy a decir nombres ni nada, pero había una persona que nos dijo así descaradamente
que ella quería confesar que todo el tiempo cuando estaba platicando con alguien realmente no estaba escuchando, solo estaba esperando que terminara de hablar para decir lo que quería comunicar. Fue muy wow, fue impactante, pero al menos fue valiente en decir la verdad, porque muchas veces nos comportamos así sin decirlo. Sí, mucho orgullo en el ser humano, en nosotros siempre. Otra característica que él menciona es estar devastado o enojado por las críticas, una manifestación del orgullo. Cuando vienen, te hace una observación de que algo no salió bien, quizá en una actividad que tú planeaste o en un proyecto que tú llevaste a cabo, estar devastado por eso, o sea, que tu vida parece que se está derrumbando, o enojado ante las críticas. Yo recuerdo un amigo llegó conmigo y me dijo, Daniel, ¿por qué siempre tienes que defenderte ante lo que te decimos? Somos amigos, no tienes que estar peleando todo el tiempo. O sea, yo te digo algo y siempre tú sales con una excusa, una defensa. Llegaste tarde, pero fue por esto. Daniel, ¿por qué te tardaste un poquito más en esto que tenías que haber terminado minutos antes? No, pero es que fue por esta razón. Y él me dijo, soy tu amigo, no quiero tu mal. Y cuando te digo las cosas es para procurar tu bien y tu crecimiento. Y pues obviamente he tenido que aprender a recibir las críticas, especialmente como líder, ¿verdad? A recibir las críticas. Sí, y es que a veces no sabemos manejar esa frustración. Y los que están en el tema laboral, secular, saben que a veces nos sucede que el jefe viene y nos da una regañada terrible por alguna situación y cómo nos afecta, afecta nuestro estado de ánimo, nos hace sentir mal y sí, porque estamos enfocándonos mucho en esa situación que salió mal, estamos pensando que eso somos nosotros y nosotros y nosotros y nosotros. Y creo que sí hay que saber manejar todo ese tipo de situaciones. Así es. Hay una característica en muchos hombres, lastimosamente, tristemente, y el escritor Stuart la menciona como una manifestación de orgullo, siendo sarcástico, hiriente o degradante. Cuando Bueno, es una de las maneras de defendernos de la crítica, ¿verdad? Eh, lo cierto es que algunas de esas críticas puede que sean injustificadas, falsas y también hirientes. El mismo Señor Jesucristo experimentó muchas de esas, ¿verdad? Pero la reacción que él tuvo fue tan opuesta, ¿verdad? Manso y humilde, y sobre todo ante esas mentiras que tuvo que escuchar. Sin embargo, a nosotros nos resulta más sencillo descalificar a quien nos las dice o incluso atacarle directamente. Eh, con lo cual, en un sentido, estamos confirmando que eso que se decía era cierto, porque ni siquiera tenemos argumentos para explicarnos, ¿no? Y la justificación ofensiva es un síntoma claro de que algo no anda bien en nuestro corazón. así es. Y aquí hay un reconocimiento de mi error. Estaba diciendo Stuart Scott y es Stuart Scott. Así que, mira, tengo que recibir corrección también. Um, Quisiera terminar este segmento con esta otra manifestación del orgullo y otra vez les animamos a los hombres, vayan, compren ese libro, léanlo, Publicaciones Faro de Gracia, creo que es, si no me equivoco. No teniendo relaciones cercanas, esa es una manifestación del orgullo. Generalmente las mujeres tienen la tendencia, por lo menos en mi experiencia así lo he visto, de tener estas relaciones cercanas con otras mujeres y abrir su corazón fácilmente y llegar y tener una relación no superficial, sino íntima con otros, pero los hombres quizá nos cuesta más. Y yo he tenido personas en la iglesia, hombres que han llegado conmigo y me han dicho, yo no tengo amigos, yo no puedo señalar
quién es mi amigo, aquella persona que me conoce, que conoce mis luchas, mis debilidades, mis fracasos, mis tentaciones, mis pecados, mis altos y bajos, mis gozos. Y quizá eso es una evidencia, manifestación de orgullo en tu vida. Los hombres tenemos que tener amigos, tenemos que tener personas cercanas a nosotros, que nos conozcan, nos amen y estén a nuestro lado. Sí, hay un libro de C.S. Lewis que se llama Los Cuatro Amores, que el capítulo que a mí más me impactó es cuando habla acerca de la amistad y lo pone desde un punto que bota muchos conceptos machistas de no poder tener una relación cercana con otros hombres porque se pueden malinterpretar o cualquier otra situación. Y creo que es importante evaluar ese punto. Creo que los hombres necesitamos tener buenas relaciones con otros hombres, personas con las cuales podamos abrirnos y exponernos y mostrar nuestras debilidades. Y es cierto, muy pocas veces lo hacemos y es necesario. Es necesario. La palabra nos muestra a cada instante que no estamos solos y que necesitamos estar en comunidad y poder abrirnos, porque si no, sí, vamos a atender. Y a veces no lo hacemos porque hay algo en nosotros, un pecado o alguna lucha de la que somos conscientes, pero en nuestro orgullo no queremos que abrirnos tanto al punto que nos lo estén señalando, que nos estén recordando esa lucha que podemos tener. Entonces, es un buen punto para recordar eso de las relaciones de amistad. Sí, yo diría que nos cuesta muy poco encontrar compañeros para pecar, pero mucho para caminar en santidad. Es Sí. fácil liarse con dos, tres, un compañero y eso hemos hecho durante tantos años, ¿verdad? Sabemos a quién acudir cuando queremos hacer ciertas cosas y no nos resulta vergonzante ni nos molesta, al contrario, es lo que nuestro corazón desea. Pero qué difícil el tener una relación transparente de rendir cuentas, porque una y otra vez estamos exponiendo nuestra bajeza y como decía el hermano, queremos escondernos, queremos refugiarnos y construimos escudos protectores que no den pie a mostrar. Y muchas veces pensamos que no estamos mostrando y estamos mostrando demasiado. Es como ese niño que dice que recogió su habitación, pero el armario se le viene encima porque está lleno de cosas, ¿verdad? Pues de esa misma forma actuamos y coincido plenamente. Necesitamos personas que nos ayuden a confesar nuestro pecado. Esa es una de los medios de gracia olvidados, la confesión. No que necesitamos la solución de un pater, pero sí necesitamos la libertad que el perdón nos trae por medio de traer a Cristo, pero también tener la libertad los unos con los otros de no estar manipulando y escondiendo nuestros pecados. Sí, eso es muy bueno, Ever, y es algo que hemos hablado incluso con mi esposa y con varios de la necesidad de estar juntos, de rodearnos de, bueno, en el caso de los hombres que estamos hablando ahorita, rodearnos de hombres sabios, hombres piadosos, que nos motivemos mutuamente al amor y las buenas obras, que nos animemos, que nos exhortemos, porque ya que estamos hablando de ser un hombre renovado, que estamos en ese proceso cada día de seguir renovándonos conforme a la imagen de Jesucristo, creo que también es importante hacia lo que comunicamos hacia nuestros hijos, porque van a ver quiénes son esos hombres que están cerca de nosotros, de los cuales también ellos van a aprender, no solo de su papá, sino que estén ahí a la par, que tengan, si no sé, en alguna ocasión no se sienten la confianza con su papá, que vayan donde ese amigo cercano que está ahí, cuidadoso también, y que podamos modelar también a nuestros hijos eso, que no somos eh, superhéroes que no fallamos, sino que estamos dependiendo siempre del Señor, que nos necesitamos mutuamente y tener esa franqueza, ¿no? Para venir y confesarnos los pecados y animarnos, exhortarnos. Realmente no sé, creo que en otras culturas a veces hay más franqueza, hay más libertad para hablar, el hombre hispanohablante.
no se siente tanta confianza a menudo de hablar y hablar como, creo que las mujeres son más francas, entre ellas hablan más, se cuentan más, en el buen sentido, los hombres siempre estamos bien, ¿no? Somos, ¿qué tal, hermano? No, todo bien, gracias a Dios, bien. Y no, por eso las reuniones de hombres no están muy llenas siempre. Los libros de hombres tal vez no se venden tanto como los de mujeres. No somos tan francos, nos cuesta hablar esa imagen de macho que no le pasa nada ni le afecta nada. Llega a permear también en nuestras vidas, en la iglesia, y necesitamos esa cercanía. Muy buen punto, algo que también he estado considerando como muy vital. Así es. Muchísimas gracias, hermanos. Con esto terminamos nuestro segmento y pasamos a este nuevo segmento y queremos hablar acerca de específicamente una manifestación del orgullo que la encontramos como una característica de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, la autocomplacencia. Ever, ¿dónde está en la iglesia de la Odisea este pecado del orgullo en su autocomplacencia? ¿Dónde lo encontramos? Perdón. Antes hablábamos del perfeccionismo, ¿no? En la ocasión pasada y realmente yo no soy uno de esos porque continuamente me equivoco. Ahora no era ni capaz de sacar el sonido del micro, así que perdonad. Estaba diciendo que la iglesia de la Odisea es una iglesia icónica en el libro de Apocalipsis. Muchas veces utilizamos ese pasaje para todo menos para lo que subyace detrás, para lo que está realmente sucediendo ahí. Y es que el problema de esta iglesia no es tanto la falta de compromiso en general o simplemente que hay que dar un paso más de consagración, sino que tampoco, por cierto, que es una iglesia que necesita escuchar el Evangelio. Todas las iglesias necesitan escuchar el Evangelio, pero muchas veces se utiliza este pasaje para predicar el Evangelio a los inconversos y nos olvidamos que el ángel se está dirigiendo a una iglesia de creyentes en una situación bastante comprometida. El punto que yo percibo ahí es precisamente el del orgullo. El del orgullo de pensar que están tan bien que no necesitan hacer nada más, que no necesitan corregir ningún hábito, que no necesitan replantear ninguna de sus acciones, ninguno de sus ministerios. Y realmente descubrimos pronto que esa actitud a Dios le molesta, le desagrada profundamente, le repugna hasta el punto de decir, yo no puedo digerir esto y lo que va a suceder aquí es que voy a tener que vomitarlo de mi boca. Y esto es algo terrible, ¿verdad? Ese mismo Dios al que se nos presenta como uno que guarda sus polluelos bajo su cuidado, como aquel que ha prometido no dejar escapar de su mano a todos los que son suyos, está reaccionando de una manera muy agresiva, podemos decir, vomitando a ciertos individuos que se presentan como una iglesia modelo, ¿verdad? Y esto es bastante serio porque no estamos hablando de una iglesia que es consciente de su pecado, todo lo contrario, es una iglesia totalmente conformada y hecha a sí misma y sin ninguna intención de cambiar. Y a mí me preocupa que lleguemos a experimentar este tipo de ceguera, ¿verdad? De hecho, habla ahí de que el Señor va a poner colirio en los ojos, de alguna manera para purificar, para arrojar luz donde la oscuridad del pecado no permite ver cuál es la verdadera realidad espiritual. Y esto es realmente serio y todos debemos examinarnos a la luz de esto. Qué horrible fue, me imagino, estar sentado ese domingo donde recibieron la carta de Juan, este apóstol que les mandó a decir algo a los hermanos de la Odisea y de repente escuchar, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Imagínate estar ahí como parte de esta congregación, no sé, los hermanos viéndose unos a otros. Qué palabras tan duras. Y estas palabras tan duras venían por
la actitud orgullosa de los miembros de la iglesia. Esta autocomplacencia que mencionaba Sever, no tengo nada que cambiar. Yo estoy bien, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto aplica para las iglesias en general, pero también para los hombres en particular. Este hombre que dice, yo ya estoy hecho, soy quien soy. No tengo cosas que cambiar, no tengo nuevos patrones que aprender. No somos enseñables y cuando no somos enseñables, no recibimos corrección, crítica. Dios viene y dice, tú crees que estás bien, pero no. Tú crees que estás bien, pero no. Te vomitaré de mi boca. Y ahí la idea, Ever, tú nos pudieras platicar un poquito más de esto, es que habían ciudades cercanas, una tenía aguas termales muy agradables y otra tenía agua fresca, muy deliciosa al probarla, pero cuando llegabas a la Odisea ellos no tenían ninguna fuente de agua local, entonces tenían que traer agua de otros lados a través de tubería y esa agua tomaba los sedimentos de la tubería y la corrupción de ir a través de esos sistemas de ese tiempo, obviamente, hace 2000 años. No eran sistemas con una tecnología que hacía que el agua fluyera sin contaminarse hacia las personas. Entonces, cuando llegaba alguien y probaba esa agua, la escupía de su boca. Dice, si tú eres autocomplaciente, si piensas que estás bien en ti mismo, dice Dios, te voy a escupir. Sí, una de las grandes, y ahora dejo que mis hermanos hablen, pero una de las grandes realidades que la palabra de Dios nos presenta es que nos muestra realmente cómo somos y quiénes somos. Muchas veces hablamos de la Biblia como la revelación de Dios, claro que sí, la revelación de Dios para el hombre, claro que sí, pero también la revelación del hombre. Y esto es algo que Calvino varias veces repite en su institución, ¿verdad? Muchas veces no podemos llegar a la luz de la Escritura, a conocer cuán maravilloso es Dios hasta que no vemos lo miserables que somos nosotros. Y en ese sentido, esa declaración de yo soy rico y no tengo necesidad de nada es la definitiva afirmación que nos aleja de un Dios siempre generoso y dispuesto a entregar todo lo que Él es a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Aquel que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos enriquecidos. Y sin embargo encontramos aquí una actitud radicalmente opuesta, satánica diría yo, porque es precisamente lo que el diablo hace, ¿verdad? El sentir que debe ser más premiado, más recompensado, más reconocido, cuando en realidad todo lo que producimos, como dice el profeta Isaías, no son más que voy a usar la expresión literal, ¿verdad? Compresas estropeadas, sucias y trapos de inmundicia, ¿no? Es terrible, ¿no? El verse así. Sí, y esta actitud puede pasar en cualquier época de la vida, ¿verdad? Hay personas que son de muy avanzada edad y dicen, bueno, yo a esta edad, ¿qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a cambiar en algo? ¿Por qué voy a reconocer que hay un problema? Así he vivido tantos años. Y el joven va a decir en su necedad que conocemos, que es muy parte, muy propia de los jóvenes, que no, estoy bien, no necesito ningún tipo de cambio. Y también aquellos de la mediana edad van a llegar a decirlo. Entonces, creo que sí es un problema cuando no se llega a reconocer que, que hay algún problema, que hay alguna situación que debemos de atacar y estamos tratando solo de vanagloriarnos de esas riquezas que podemos llegar a tener. Ese sentido de autocomplacencia siempre me recuerda a Deuteronomio 6, en el versículo 10, el Espíritu de Dios a través de Moisés les dice, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces ten cuidado. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. ¿Sabía el Señor qué pasaría? Que una vez que ellos estuvieran saciados, tranquilos en sus hamacas, no había hamacas en ese entonces, pero lo digo por ponernos en esa imagen, sabía que como todo ser humano, y es fácil juzgar hacia atrás y decir, wow, lo que hicieron, pero es fácil tener ese sentido de complacencia, de olvidarnos del Señor, de olvidarnos quién dio las cosas, quién nos dio todo, de quién dependemos, de nuestra salvación misma, todo lo que hacemos, y ese sentido de autocomplacencia viene y nos enorgullecemos, nos olvidamos del Señor, pensamos que no necesitamos nada, y justamente eso que el Señor advirtió a Israel fue lo que al final les terminó pasando, y se fueron tras o en pos de otros dioses, y nos sirve realmente de advertencia. Sí, en el libro que citamos en el segmento anterior del hermano Stuart Scott, el pastor MacArthur escribe el prefacio y él dice, si el esposo fuera el tipo de líder que debe ser, la mayoría de los problemas en la familia pudieran ser por último resueltos. Y esta es una conversación que yo he tenido con muchos hombres. Hermano, tú eres responsable, el responsable número uno de tu hogar, de tu casa, de lo que sucede en tu familia. Este es el punto que hombres vienen conmigo y me dicen, Daniel, y empiezan a quejarse de su esposa, ¿no? Mi esposa esto, mi esposa aquello, mi esposa esto, mi esposa aquello. Y yo les digo, hermano, tu esposa es el resultado de lo que tú has invertido en ella durante sus años de casado. Y la primera reacción en la mayoría de hombres es, eso no puede ser así, eso no puede ser así. No, yo no soy culpable de la situación de mi esposa, sus pecados son sus pecados. Incluso tuve una conversación hace algunos meses muy dulce con un hermano que me dijo, Daniel, yo quiero confesarte que todo este tiempo, por 2 años, he estado muy enojado contigo. Y pues yo le dije, hermano, claro, soy todo oídos, dime, perdóname cualquier cosa que haya hecho. Me dijo, cuando tú me dijiste, tu esposa es el resultado de tu inversión y trabajo en ella, yo me enfurecí contigo. Estaba tan enojado, me dijo, porque yo no entendía cómo es que yo era responsable por esas cosas que pasaban en mi hogar. Entonces, esa es la idea. La idea es de yo no tengo nada que cambiar. Yo tengo que seguir viviendo como yo he vivido hasta ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo que cambiar? Y creo que los hombres somos especialmente, y me incluyo, obviamente me incluyo, somos especialmente dados a esa actitud, ¿verdad? Yo soy quien soy, no tengo nada que cambiar. Y Jesús les dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está, arrepiéntete, reconoce tu condición, tu necesidad de cambio, tu necesidad de volver de nuevo a Cristo, a la cruz, a Jesús y encontrar en Él el perdón y cambiar de rumbo, encontrar en Cristo también el poder para cambiar de rumbo. Así que Dios nos ayude a no ser autocomplaciente, es decir, yo en mí estoy complacido, soy quien soy. Mi vida me complace en todo sentido. Esa es una actitud de orgullo, porque realmente el cristiano maduro dice, mi vida tiene mucho más que crecer. Yo tengo mucho más que aprender. Yo tengo mucho de que arrepentirme, mucho de que cambiar. Ese es el creyente maduro. Y pues todos nosotros, como dice John Stott, ahora sí, ¿verdad? John Stott. Él dice, en todo nuestro caminar cristiano, el orgullo será nuestro peor enemigo y la humildad nuestro mayor amigo en todo nuestro caminar cristiano. Hasta que no nos miremos con Cristo cara a cara, no dejaremos de pelear con el orgullo y con la autocomplacencia. Un par de preguntas para aplicación y ustedes pueden participar también, mis hermanos. ¿Estás satisfecho contigo mismo, con el hombre que eres? Ahí hay una buena pregunta de diagnóstico para ver cómo está tu corazón, si estás complacido con quien eres. ¿Piensas que no hay lugar para el crecimiento?
¿Qué le dirías a un hombre, Ever, que te dice, yo estoy satisfecho conmigo mismo? O que tú le señales un área de crecimiento y él te diga, yo estoy bien ahí. Bueno, yo pienso en lo que el apóstol Juan precisamente escribe, ¿verdad? ¿Qué impresión tendría el mismo apóstol Juan que está redactando el Apocalipsis cuando escribe ahí en el primer capítulo de su epístola, versículo 8 y versículo 9, el que dice que no tiene pecado es mentiroso? O sea, por un lado, claramente estamos mintiendo, ¿no? No existe tal persona que no peque. Eh, el gran John Owen escribe mucho acerca de nuestra necesidad de invertir la vida en mortificar nuestro pecado. Y eso es algo que sucederá hasta que estemos en la gloria. Eso por un lado. Por otro lado, le diría qué poco conoces al Señor Jesucristo. Porque tristemente esa es la realidad. Muchas veces nos sentimos satisfechos porque no estamos viendo a Cristo y buscando emular a Cristo. Ese es nuestro llamado mayor, es caminar donde Él caminó, es pisar donde Él pisó, es obrar y responder y reaccionar como Él lo hizo, porque tenemos los recursos del Espíritu Santo y los mandamientos de la palabra de Dios. De manera que en ese sentido me preocupa por un lado la poca sensibilidad espiritual para percibir nuestro pecado. Eso nos muestra que estamos lejos de Dios y de sus mandamientos. Pero también el poco estímulo de imitar a Cristo. Eso demuestra que le conocemos poco y no le amamos lo suficiente como para agradarle como deberíamos. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias por eso. Con esto terminamos nuestro segmento y en este nuevo segmento queremos hablar de otra manifestación del orgullo, que es la autosuficiencia. Segmento anterior hablábamos de qué es la autocomplacencia. Estoy complacido conmigo mismo. En este nuevo segmento queremos hablar de la autosuficiencia. Soy suficiente en mí mismo. Me basto yo mismo. ¿Qué significa autosuficiencia y cómo la podemos ver en la práctica, de ver en el día a día del hombre cristiano? Bueno, muchas veces tenemos un concepto errado de lo que es la autosuficiencia. No es sinónimo de perfeccionismo, porque no importa que hagamos las cosas bien o mal, el hecho es que no queremos contar con la colaboración de otros y no queremos rendir cuentas a otros. De manera que pensamos que nosotros somos el juez último y si para nosotros vale o no vale, eso es todo lo que cuenta. Y esto es realmente peligroso porque hablábamos del peligro en general que los hombres sufren de aislarse, de no establecer relaciones firmes, sólidas, transparentes los unos con los otros. Y este espíritu de autosuficiencia nos aleja de toda posibilidad de tener una comunión real con el Señor, pero también con otros hermanos, ¿no? Es un poco la raíz de ese personalismo que resulta tan peligroso en la iglesia, pero también en la familia, ¿no? Las cosas se hacen como yo digo y como yo quiero y como yo pienso, o entonces o no se hacen o todos están errados, menos yo, por supuesto. Y esto es una bomba de relojería para cualquier tipo de relación o de proyecto que se quiera emprender. De manera que muchos de estos terminan siendo lobos solitarios, aunque tengan sus familias, ¿verdad? Muchas veces arrastran a sus esposas, arrastran a sus hijos, arrastran a otros amigos incluso, y son divisores. Realmente es terrible el plantearse una realidad de este tipo, ¿no? Y bueno, podemos hablar de lo molesto que es para este tipo de personas el observar los éxitos de otros, ¿no? Realmente se sienten afligidos viendo que otras realidades en las que él no participa salen bien y son fructíferas. Así que eso les mueve también a la crítica e inclusive a decir mentiras acerca de otros para ensuciar su nombre y su labor. Y de nuevo, lo que sucede es que nunca se generan vínculos, se rompe la comunión y eso es todo lo contrario al plan del Señor para su iglesia. Sí, y esta situación no la vemos solamente en la familia, la iglesia,
la vemos en nuestros contextos laborales también, en donde incluso llegamos a decir con mucho orgullo, es que yo aquí no vengo a hacer amigos, yo vengo a trabajar. Y no entendemos un poco que nuestra, pues, éxito laboral, por decirlo así, depende mucho de las relaciones de apoyo que tengamos con otras personas, porque solo no podemos hacer las cosas y no tenemos todas las habilidades. Podríamos tener algunas, pero las habilidades en los seres humanos el Señor las ha puesto para que sean complementarias. Es necesario que podamos reconocer que no estamos solos, que necesitamos de los demás, incluso de nuestros hijos que pueden tener 5 o 7 años. Podemos necesitar su ayuda. A veces creemos que solo porque yo soy el papá, me las sé todas y no necesito de ellos, pero creo que nuestros hijos pequeños, no de los adolescentes, adultos, de los pequeños, de los bebés, vamos a recibir mucha ayuda que Creo que mi hermano está teniendo problemas con su internet. El tema de la autocomplacencia, de la autosuficiencia, perdón, me recuerda a mí las palabras del escritor de Hebreos, que el escritor de Hebreos termina diciendo: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el cristiano, la obra de santificación es en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, el poder que el Espíritu Santo da. No podemos nosotros ser autosuficientes, porque eso elimina la gracia, definitivamente. Primero la gracia salvífica. Si yo soy autosuficiente en mí mismo y por mis obras yo voy a ser salvo, yo voy a estar bien con Dios, entonces la gracia queda fuera, porque ya es un pago que Dios me está dando, mi salvación. Trabajé por ello, soy autosuficiente. Pero digamos que ya un creyente entendió que es la gracia de Dios la que lo salva, el poder de Dios la que lo rescata del pecado. La vida cristiana no se vive en las obras de la carne. Yo no puedo decir, ok, la gracia de Dios me salvó, la hago a un lado y ahora yo soy autosuficiente para vivir mi vida cristiana. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas, ¿no es cierto? Comenzaron por el Espíritu y ahora piensan que van a acabar por la carne, en las obras de la carne, y ahí es donde caemos en el legalismo. Ahí es donde caemos en, por las obras de la ley seré santificado. Llegando al final del día, digo, ¿cómo me fue hoy? Me fue bien porque cumplí estas cosas, en lugar de decir, soy aceptado en Cristo Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo, yo pude cumplir estas cosas que Dios me pide. La autosuficiencia va contraria a la vida cristiana en general. A la vida cristiana en general. No podemos creer que somos suficientes en nosotros mismos. Realmente solo el Señor es el que no depende de nada ni de nadie. No depende de nada ni de nadie. Nadie más es así, aunque queremos a veces hacerlo parecer, aunque pretendemos que en ocasiones no necesitamos ayuda de nadie, que podemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Es realmente humbling, se me fue la palabra, pero humbling, como dicen en inglés, que nos humilla, ¿no? Nos da realmente una humildad, darnos cuenta de eso, de nuestro propio pecado, de nuestra propia necesidad. Por eso somos miembros de un mismo cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. La mano necesita el pie necesita la cabeza necesita el corazón y así sucesivamente. Y es Cristo el que es la cabeza y el cristiano realmente no ha sido llamado a ser autosuficiente. No somos llamados a eso. No quiere decir que entre más santos seamos, dependemos menos de los demás. No, ni mucho menos. Realmente el Señor demanda de nosotros humildad. En 1 Juan 2, versículo 1 dice, hijitos,
míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Necesitamos constantemente reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, pedir perdón, y necesitamos ser constantemente instruidos. Necesitamos continuamente ser animados, exhortados. En Santiago capítulo 1, versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada. Humildad, justo lo que necesitamos. Debe ser con humildad, porque no lo sabemos todo, porque no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, porque necesitamos de esa instrucción de la palabra que transforme nuestra vida, que siga ese proceso de cristificación, de santificación, de conformarnos más a la imagen de Cristo. Realmente lo necesitamos, debemos ser humildes, no somos autosuficientes, necesitamos la instrucción, la corrección, la reprensión, la edificación. Y necesitamos esto, estas pláticas, estas amistades que nos ayuden en ese proceso. Realmente no fuimos diseñados para ser solos, vivir solos, andar solos, sino a ser uno, a vivir como uno, amarnos los unos a los otros, respetarnos, honrarnos los unos a los otros, llorar juntos, comer juntos, disfrutar juntos y ir de la mano en esta, no en esta carrera, sino en esta maratón. Así es. Quizá una pregunta buena de evaluación sería, ¿tú crees que necesitas a otros o tienes a otras personas en tu vida que te están ayudando a ver tus puntos ciegos, que te están ayudando a ver tus errores, pecados, aciertos incluso? ¿Tienes a otras personas? Um, Ever, no sé si tú en tu ministerio te has encontrado con las personas que dicen, Jesús sí, pero la iglesia no. No me hablen de iglesia, no me hablen de ese grupo de cristianos. Yo con Jesús, con mi Biblia en mi casa. ¿Qué les dirías a estas personas? Bueno, lo primero es que la lean, ¿verdad? Y particularmente en aquellos pasajes donde se habla de la iglesia, de la vida de iglesia y de las demandas para el creyente con respecto a la iglesia. Pero sin duda este es uno de los puntos críticos cuando hablamos de autosuficiencia, ¿verdad? El Señor ha previsto todo un registro de realidades que nos ayudan a mantenernos dependientes. De hecho, y me gustó lo que Josué explicaba, la iglesia es uno de esos recursos, ¿verdad? Y es rico, pero finalmente la madurez espiritual está ligada a la dependencia espiritual y por supuesto a la humildad, ¿verdad? Al contrario de lo que algunos creen, el ser más santos no implica que uno pueda ir por libre o hacer más cosas a su manera. Al contrario, el ser más santo significa entender que uno necesita más del Espíritu Santo, necesita más de Cristo, necesita más del Padre, que por supuesto nos perdona, pero una y otra vez tiene que estar derramando de su gracia para que seamos sostenidos. Y yo creo que uno de esos factores está en cómo nos relacionamos con otros en el contexto de la iglesia. Hay una serie de responsabilidades y también de privilegios con respecto los unos para con los otros en la iglesia, pero hay un sometimiento al cuerpo y hay un sometimiento particular a los pastores, a los ancianos. Uno se compromete de manera activa a seguir su guía, su dirección, su instrucción, incluso su reprensión, como hemos escuchado ya. Y por supuesto, ¿cómo podemos amar a Dios si no vamos al hermano? Bueno, podríamos decir, ¿cómo podemos someternos a Dios si no nos sometemos los unos a los otros? Esto es parte de lo que algunas de las epístolas que hemos venido estudiando nos dicen, ¿verdad? Siempre terminan precisamente hablando de esto. Un ejemplo claro es el final del libro de Efesios. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Estupendo. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo? Sometiéndonos en cualquiera de las esferas, laboral, eclesial, familiar, y por supuesto lo mencionamos ahí al final de Efesios, varias veces de Hebreos, perdón, se nos invita a someternos a nuestros pastores, a reconocer su trabajo, pero también a seguir su instrucción, y esto es fundamental. Esto es una muestra de que uno está entendiendo y que está yendo por el camino correcto y no por el de la autosuficiencia.
Y un punto importante con el tema de la autosuficiencia es en el contexto de lo que estamos hablando de la necesidad de la iglesia. Cuando vemos que el Señor ha provisto de los medios comunes de gracia para nuestro crecimiento, siempre es en comunidad, es a través de ver los sacramentos, de ver el bautismo, de ser parte de la cena del Señor, de recibir la predicación, de estar juntos en alabanza al Señor. Siempre esos medios comunes de gracia que Dios ha provisto es para tenerlos, disfrutarlos y ser beneficiados de ellos en comunidad, en la comunidad de la fe. Yo crecí como cristiano en el ambiente donde tú, tu cristianismo lo vivías con tu Biblia y tu devocional privado. Pero poco escuché de los unos a otros, poco escuché de esta necesidad que tenemos unos de otros. Y yo creo que se comete un error en nuestras iglesias locales si privatizamos la vida cristiana. Si hacemos la vida cristiana algo que tú lo vives solo, por ejemplo, la evangelización de los demás. Yo tengo un familiar que no es creyente y quizás lo más que yo llegué a escuchar es, estamos orando por ti en cómo tú lo alcanzas, pero realmente la vida en comunidad dice, esto es un trabajo de toda la iglesia, alcanzar a tu familiar que no es creyente. En otras palabras, yo necesito de toda la comunidad de mi iglesia local y de su apoyo para alcanzar a mi familiar que no es creyente, llegarle con el evangelio. No es tú que te vaya bien. Nosotros vamos a estar aquí pendientes de cómo te va, sino todos juntos. Quizá algún hermano viene e invita a un café a mi familiar. Y viene otro y le regala una Biblia. Y viene otro y le vuelve a compartir el evangelio. Y viene otro y lo invita a comer a su casa. Y yo también estoy participando junto con la iglesia para alcanzar a esta persona para Cristo. Y yo creo que cuando yo entendí eso, me cambió el panorama, porque ya no es algo de vete tú y a ver cómo te las arreglas para vivir tu vida cristiana, sino aquí estamos todos. Estamos juntos en esto. Amamos a Cristo juntos y crecemos juntos y alcanzamos a otros juntos. Nos necesitamos unos a otros. No hay ningún cristiano en este mundo que sea autosuficiente, suficiente en sí mismo. No hay. Daniel, y para aportar un poquito lo que comentabas, hay una persona muy querida por mí en mi familia que me ha confesado algunos temas de luchas homosexuales. Entonces, esta persona en mi familia le seguimos mostrando el amor que le tenemos a pesar del pecado, pero en mi familia de la fe también. Esta persona no es excluida cuando alguien de las personas de la iglesia dicen, vengan a comer a la casa, vengan a pasar tiempo, la invitan y esta persona que venga también con ustedes y es parte de ahí. Y entonces está viendo que no somos solo nosotros que le estamos amando por un vínculo sanguíneo, sino que hay otros que también la pueden amar, que no van a juzgarle, aunque sí señalen un pecado, pero no van a excluirle, sino que van a mostrarle amor también. Entonces, ese es un punto que estás mencionando que es muy importante. Las luchas que podamos tener, debemos de compartirlas, debemos de llevarlas todos juntos, porque por eso somos familia de la fe, sin importar distancia, incluso a veces en cuanto a geografía u otras cosas. Por eso le agradezco a Dios por ustedes, mis hermanos, porque cada vez que nos conversamos, que nos juntamos a conversar, edifica mi vida y obviamente nos necesitamos unos a otros. Y yo creo que esa es la actitud correcta del creyente. Necesito a otros, necesito a otros. No soy autosuficiente en mí mismo. Con esto terminamos este segmento y ahora pasamos a un nuevo segmento y queremos hablar de otra manifestación del orgullo, la autopromoción. La autopromoción. Yo creo que la palabra se define a sí misma, ¿no? ¿Qué es la autopromoción? El promoverse. Como me dijo una vez el pastor Otto Sánchez, yo no me vendo, Daniel. Yo no me vendo a mí mismo. Yo no me promociono a mí mismo. ¿Cómo se evidencia la autopromoción en la vida de un creyente, Ever?
Bueno, al final todo tiene que ver conmigo y cualquier acto, por muy altruista que parezca, en realidad lo que está detrás es la posibilidad de que otros sepan que he sido yo el que lo ha presentado, que he sido yo el que lo ha llevado a cabo, que he sido yo el que lo ha alcanzado. Y sin duda todos corremos un riesgo en revestir cualquier cosa que hacemos de ese personalismo, ¿verdad? Y claro, en la escritura encontramos ejemplos muy claros, muy obvios acerca de esto y tristemente nos parecemos más de lo que pensamos a los malos ejemplos que encontramos en la Biblia, ¿verdad? El caso de Diótrefes es paradigmático, como se presenta ahí, ¿no? Al que le gusta ser el primero. Qué terrible ahí en Tercera de Juan, eh, que alguien pueda ser conocido por eso, ¿verdad? Le gusta ser el primero. Bueno, a los niños les encanta ser el primero en recibir su regalo, el primero en recibir su golosina, su chocolate, el primero en llegar a la línea en el colegio, en la escuela. Bueno, nosotros somos igual en tantos ámbitos, ¿verdad? Y estamos tan poco dispuestos a que sean otros los primeros. No sé cuántos de los hermanos aprecian las fotos, ¿verdad? Pero no hay muchos voluntarios para sacar la foto. Todo el mundo quiere aparecer en la foto. Y sí, sí, luego si eso ya hago yo una, pero cuando ya está hecho la mía, ¿verdad? Cuando ya estoy seguro de que he salido bien, con mi buena pose. Bueno, ahora hago una foto que no le voy a enviar a nadie, pero es para quedar bien, incluso para eso somos los primeros. Entonces es preocupante el tener esta actitud cuando el Señor Jesucristo precisamente se hizo el último de todos y el mismo apóstol Pablo se presenta como el peor de los pecadores. Y realmente en el cielo entienden quién es el primero, ¿verdad? A lo largo del libro de Apocalipsis observamos a quienes se inclinan o ante quién se inclinan los ángeles. Y en un momento dado, cuando el mismo Juan tiene la tentación de arrodillarse, rápidamente le dicen, levántate, porque te estás equivocando, el objeto de tu adoración es otro. El reconocimiento debe ser para otro, ni para ti ni para mí, sino para Cristo. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Sí, y de hecho, si leemos un poquito, quiero leerles dos textos bíblicos. El primero está en Proverbios 25:6, que dice: no hagas ostentación ante el rey y no te pongas en el lugar de los grandes, porque es mejor que te digan, sube acá, a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto. Y luego, si nos vamos a Lucas, vemos lo mismo expresado por Jesucristo en Lucas 14, del 7 al 11, y dice: y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que el que haya invitado a otro, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante, entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Y vemos aquí cómo tendemos siempre, y vemos la advertencia a evitar eso de tender siempre a querer sobresalir, siempre querer ser el primero. Y esto es un tema álgido para los que estamos en un ambiente laboral secular, porque es muy frecuente que se diga, ok, no solo hay que poner el huevo, hay que cacarearlo, haga algo y vaya y que se diga por todos lados para que se vea el trabajo que está haciendo para la empresa, para que se pueda ver y así logre promociones y todo este tipo de cosas. Y entonces, sí es un tema a veces un poco complicado de saberlo manejar, pero creo que también cuando eso es algo que nos estresa, estamos olvidando la soberanía del Señor. El Señor es soberano, hay una providencia, está su providencia para nuestras vidas. Y si Él va a promocionarlo, lo va a hacer ya sea que cacaremos por ese huevo o que no lo hagamos. Es su providencia para nuestra vida. Así es, yo recuerdo, entre más hablamos, más pecados míos de orgullo recuerdo.
Yo recuerdo que estábamos en una fiesta una cena navideña de la iglesia y mi esposa dirigió una actividad que era una lista de preguntas. Entonces tú tomabas un color con los ojos cerrados y según el color respondías una de las preguntas. Y había una pregunta ahí en la lista: ¿cuántos libros has leído este año? Y, y esa pregunta yo quería que me tocara. Y estoy hablando del pastor Daniel. Yo quería que me tocara esa pregunta para gloriarme. Pero le tocó no a mí, sino a la hermana que estaba a mi lado. Y ella dijo, muy apenada, su cara se puso roja, muy apenada, dijo, yo no he leído ningún libro este año, ni la Biblia. Entonces yo dije, y me avergüenza mi prepotencia, yo dije, yo voy a responder entonces esa pregunta, hermana, porque esa no era la que a mí me tocó, esa pregunta. Y pues ya dije cuántos libros había leído y pues todos quedaron asombrados de mí en la mesa. Y eso es autopromoción. Eso es autopromoción. Querer que todos sepan lo que tú hiciste, y volvemos al punto de las redes sociales. Las redes sociales nos ayudan muchísimo en nuestra autopromoción. Lo que yo hice, lo publico ante el mundo para que todos lo vean. Y quizás algunas personas lo hagan para que otros sepan que hay ciertos recursos. Y eso está bien. Pero a veces la motivación de nuestro corazón es, yo lo hago para que otros sepan lo que yo hice, mis grandes logros. Y eso es pecado. Caemos ya en el área del orgullo de nuestro corazón y la autopromoción. Y no damos gloria a Dios, ¿verdad? Como el rey de Babilonia que le dijeron, tú no has dado gloria a Dios. Y por eso se te humillará. Así que yo creo que, de nuevo, el problema del orgullo es un problema que debemos pelear todos los días en nuestro corazón, un pecado que debemos hacer morir cada día. Y debemos recordar siempre, porque todos vamos a luchar con eso. Recordar una y otra vez, aunque lo hemos dicho muchísimas veces, pero Santiago 4:10, humillaos en la presencia del Señor. Y Él os exaltará. Cuando sea el momento, si es que hay un momento, no es por el momento que lo hacemos, es porque reconocemos nuestro lugar bajo Él, sometidos a Él como Señor. Tener presente eso siempre nos va a dar la perspectiva correcta, nos va a ayudar a luchar con la tentación natural de autopromovernos y darle al Señor realmente toda la gloria, que sé que todos lo creemos y lo afirmamos. Nadie diría lo contrario, pero en la práctica muchas veces no hacemos lo que creemos o afirmamos creer. Así es, y en Proverbios nosotros leemos varias veces, ¿verdad? No te alabe tu propia boca, no, o sea, que no te alabes tú, deja que otros hablen bien de ti y tú no seas tú el que esté publicando constantemente el bien que tú haces o lo bueno que tú eres o tus grandes proyectos que tienes. ¿Cómo nosotros, Ever, podemos vencer esta manifestación del orgullo que es la autopromoción? Me quedo callado, no digo nada de mí, ni aunque pueda ser de bendición para otros. Pablo decía, imítenme a mí. ¿No es eso autopromoción? ¿Cómo podemos identificar cuando esto es pecado y cómo lo hacemos morir en nuestra vida? Bueno, yo creo que hay un factor fundamental y ahí en 1 de Pedro 5 el apóstol nos plantea un modelo a seguir, ¿no? Él primero se identifica con aquellos a los que se dirige, él era apóstol, había estado en el grupo íntimo del Señor Jesucristo, había sido testigo de sus padecimientos, como él dice, y participante también de la gloria que ha de ser revelada. Pero él se presenta como un anciano entre ellos, ¿no? Y claro que les va a exhortar y les va a dar instrucción, porque es su trabajo hacerlo, pero lo va a hacer en un tono y de una forma humilde, empática,
poniéndose en el lugar de los otros y reconociendo que su autoridad es delegada, que no le viene dada. Él fue quien negó al Señor 3 veces y ahí es donde el Señor en Juan capítulo 21 al final lo restaura, ¿verdad? Y le dice, bueno, ahora sí pastorearás a los míos, pero ese pastoreo no es resultado de su grandeza como individuo, sino de su humillación y reconocimiento de quién es el pastor de las ovejas, ¿verdad? Y en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, nunca nos podemos olvidar que es a Cristo a quien servimos. Y eso significa ponerse a sus pies y elevarlo a Él, porque realmente es lo que hace el cristiano, el discípulo de Cristo. De la misma forma que el Espíritu Santo da prominencia a Cristo, el cristiano movido y dirigido por el Espíritu Santo da prominencia a Cristo. No hay lugar para la jactancia, dice Pablo, lo hemos escuchado ya, porque a fin de cuentas es por Él que yo soy lo que soy. Y cuando uno entiende eso y uno sabe que si no es por su gracia estaríamos totalmente perdidos y destruidos, entonces es más fácil reconocer las bondades de aquel que nos llamó a su gloria, ¿verdad? Y familia espiritual. Lo cierto es que tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido. Hoy existen muchos medios a nivel eclesial, a nivel personal, aún familiar, para que nuestro nombre salga a la luz. Y hablábamos al principio de nuestras conversaciones que estamos en no dos hemisferios, pero dos continentes separados por un océano y nuestras palabras pueden llegar hasta lo último de la tierra. Bueno, hay lugar para proyectarse y sin embargo lo que queremos es que sea Cristo lo que se proyecte y su voz la que llegue hasta el fin y lo último de la tierra y debemos ser cuidadosos y si hay un proyecto, alguna iniciativa en la que estamos siendo demasiado prominentes, quizás es el momento de parar y de dar lugar a otros o incluso de que nuestra persona sea totalmente secundaria y porque estamos en la tentación de hacernos algo. Y termino ya diciendo lo siguiente, me encanta como Paul Washer dice tantas veces, los mejores predicadores no los conoces porque Dios se los ha guardado para él, ¿verdad? Como esa flor en medio de un bosque impenetrable. Bueno, yo creo que nos llevaremos grandes sorpresas en el día final y lo que debemos buscar es la honra de Cristo y no nuestra propia gloria, porque entonces, como decía alguien, mi corona me la puse aquí, pero allí no tendré ninguna. Y no lo hacemos por el fin de la corona, lo hacemos porque reconocemos que el Señor es el único que merece toda nuestra adoración y servicio. Amén. Qué impactante, Ever, escuchar eso. En el cielo nos encontraremos muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. Quizá que quienes nosotros pensamos que más recompensas y privilegios tendrían, quizá nosotros pensamos que somos los que más recompensas y privilegios tendremos en el cielo. Nos encontraremos sorpresas de hermanos que nunca escuchamos sus nombres, de hermanos que jamás fueron populares, pero fueron fieles siervos de Cristo y que Dios nos ayude a caminar en esa dirección, recordando siempre que, como les dijo Pablo a los Corintios, algo que hemos mencionado mucho estas semanas, ¿qué tienen que no hayan recibido? Y si lo recibieron, ¿por qué se glorían? ¿Por qué se jactan? Todos nosotros lo hemos recibido. Salud para trabajar, el trabajo mismo lo hemos recibido de Dios. Ojos para ver, leer, manos para escribir, mente e intelecto para pensar y escribir eso que estamos pensando en el papel, los aparatos tecnológicos para imprimir y grabar los videos, todo eso lo hemos recibido por la pura gracia de Dios. Y si lo hemos recibido, ¿por qué nos gloriamos en nosotros mismos? Así que usemos todo lo que esté a nuestro alcance para exaltar a Cristo, para levantar a Cristo, para hacer famoso a Cristo. Y como decían los misioneros de antes, prediquemos a Cristo, muramos y seamos olvidados. Que ese sea nuestro afán, nuestro anhelo.
Muchísimas gracias por su tiempo, mis amados hermanos. Concluimos con eso nuestro segmento y nos despedimos aquí. Ever, un privilegio, mi amado hermano, de mucha edificación nuestra conversación. Gracias por este tiempo que nos has regalado. El placer ha sido mío. Muchas gracias.